Corre caminos. Panenenes y panenenas, Sean bienvenidos a La Pane Risa. donde damos más pena que risa. Así que despierta a los niños. Y traiga a los vecinos porque su programa, el único, el inigualable y el favorito, ya va a comenzar. Meep meep. Meep meep. Chicos, bueno, perdonen las risas y el momento penoso y vergonzoso que acaban de pasar. El día de hoy, y como sabrán, es un mes muy peculiar para nosotros en nuestro país. Y Donde no te lo tiembla digo, la vena. bueno, sí, iba a decir, no lo digo necesariamente porque hace 200 años un cura inició una guerra en un pueblito de Guanajuato para independizar al país. Eso va a ser en otro podcast. Eso es en una semana, así que esperen, Aguántense. 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 Hoy vamos a hablar de un tema tanto para concientizar, para recordar y pues para decidir algunas características Y diversos mantener sucesos lo que ya se tiene sobre. este tema. ¿Y cuál tema será? ¿Cuál tema te ¿De preguntarás? qué me hablas? ¿Por Tú- qué me tiemblan las venas? Tú, mi queridísimo espectador que está escuchando esto, pues bueno, el tema que vamos a hablarles el día de hoy es Tambores. tambores. Tan, 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 tan. ¿Cuál es, mi Jesus? Los temblores. Los temblores. Como sabrán, en 2017 se registraron 2 temblores en el mismo mes, o sea, muy, muy peculiar porque no hemos tenido otra situación así en años pues, después de 2007, 2018, 2009, incluso hasta el año pasado. Esperemos si este mes pues también sea una excepción a esa regla porque Por no favor. queremos los temblores. Recordando el primer temblor ocurrido en México, bueno, registrado, donde la gente no tenía conocimiento, que es el temblor de 1985. Temblor que devastó Bueno, pónganle la ustedes ciudad que no fue capital el de primero. México y sus redundantes en algunas áreas. Sí, pónganle ustedes que no fue el primero que se registró aquí en México, Bueno, pero pero fue el primero que impactó, Que ya que impactó México de no más. tenía el pónganle conocimiento. ustedes que ya habíamos tenido sismos antes, incluso el que causó la caída del Ángel de la Independencia, pero como Que no que se este fue fue a después. más, no, sí fue antes, fue en Ah, bueno. 1950. Pero Bueno, fue el primer sismo tomado como no sismo, terremoto. también el otro. Bueno, dejen los datos todos aleatorios que luego nos aventamos aquí en su programa y mejor ya vamos con los datos reales, porque a pesar de que en este programa demos pura mala información, noticias falsas Y y demos pena ajena. libres de premisas exclusivas y desinformando a la gente, de vez en cuando sus locutores sí Se preocupan por informan, ustedes. sí se informan de lo que vamos a hablar. Miren, aquí tiene sus Aquí post-its. tengo mis notas. No las van a ver, bueno, tal vez sí, porque las ven en videos, pero bueno. Bueno, el punto, dándoles la pequeña introducción, nos vamos Malísima, a enfocar, por cierto. nos vamos a enfocar en lo que fueron los temblores del 7 y 19 de septiembre. Temblores un poquito más actuales, pero como les comentaba, vámonos a redundarnos por qué México tiene esta tradición de hacer un terremoto, un simulacro, y bueno, de tenerse cuidado. En 1954 ocurre el terremoto de la caída del Ángel de la Independencia. ¿Ves? Pero pues es un sismo que no se tomó a grandes escalas porque lo único redundante fue la caída del ángel y no pasó a mayores gracias a lo que tenga que pasar, ¿no? ¿A quién Pero creen ustedes? en primero ocurre años después, en 1985, en septiembre, ocurre un terremoto de cantidad 8.5. No, menos. 8. No, pero es de 8. Sí, fue algo por ahí. Es que Bueno, miren, ocurre pero- ese terremoto que devasta edificios, No, fue de devasta... 7, ¿no? No, fue de 8, pero... Ay, perdón. Bueno, o sea, entre 7 y 8, bueno. Devasta ciudades, edificios, colonias, Y negocios principalmente la Ciudad de México. y sus redundantes donde no fue tan afectado como los sismos de Oaxaca que acá nos afectan. Pero pues sí fue algo que marcó a la gente, algo que unió al pueblo mexicano y donde por fin se le tomó la seriedad que necesitaba hablar de un sismo o terremoto, ya que fueron pérdidas humanas muy graves. Entonces, pues a raíz de esto se empieza a investigar, se toman las medidas como es no correr, evacuar el edificio lo antes posible, no que no cunda el pánico literalmente. Pero Panda el cúnico. Que yo tranquilo, ustedes nervioso. Y pues de ahí se dicta que por tradición y por honor, honrar a la gente que cae, que muere Que en el falleció sismo, en ese- que fallece en el sismo, por lo mismo de Y que también cundió para mucho el evitarnos pánico. problemas también. Ajá, y que cunde mucho el pánico y todo eso, se le honra a la gente, porque no estaba informada, no era su culpa.
Entonces, cada septiembre se hace un sismo a nivel nacional, donde el día que ocurre el sismo, simulacro, bueno, simulacro, que a nivel nacional todo el pueblo se reúne como haciendo, Ven que generalmente se simulacro. hace a las 11 de la mañana, ¿no? A la Pero hora que miren, ocurre el temblor. acá mi compañerito que está bien desinformado, Simulacro y sismo, ay no. está bien desinformado, acaba aclarar que, por ejemplo, el de aquella época del 7 de septiembre de 2017, su epicentro fue en Chiapas. Y bueno, también ven que en esos días salieron varias noticias de municipios afectados tanto de Oaxaca, de Chiapas y también de Tabasco. Y también incluso afectó a otros países como lo eran Honduras, Belice Y y haciéndote un Guatemala. paréntesis, recordemos que un sismo, un terremoto no es únicamente el movimiento de la Tierra. Puede dejar lo que son réplicas del terremoto, que o sea son del terremoto en cantidades menores, pero puede volver a ver o en la misma cantidad. Y aparte de eso, el mar eleva lo que es su marea y puede hacer lo que es un riesgo de tsunami Y hablando o de de inundación. esto, este sismo fue de 8.2 en la escala de Richter. Fue el segundo Más grande, sismo más registrado, o sea, con mayor registro más fuerte. de fuerza aquí en México, después de uno que hubo allá por 1939, que fue entre Jalisco y Colima. Así que imagínense, solo ha habido dos sismos de tal magnitud. Pero, ¿por qué ocurre esto? Como decía mi compañero, pues muchas veces el sismo no solo involucra pues el movimiento de la tierra, el derrumbamiento de ciertas estructuras, sino que también involucra a los tsunamis, involucra más cosas. Por ejemplo, en nuestro país, como sabrán, está en medio de distintas placas tectónicas. Por algo, Cruzamos por el, ¿cómo se por el llama esto? anillo de fuego del Pacífico, Ajá. cinturón de fuego del El Pacífico. cinturón de fuego. Porque hay varias placas, en este caso Chiapas, que fue el epicentro de aquel siniestro en aquella época de 2017, hay tres placas que pues se podría decir colindan ahí, que son la placa de Cocos, la norteamericana y la del Caribe. Todo esto provocó que, por ejemplo, ustedes dirán, es Chiapas, Chiapas está, pues no es como que Chiapas está aquí a la vuelta de la esquina, De hecho, pero pues, por el movimiento de la Tierra fue la intensidad que formó y pues afectó a zonas tanto del sur y del centro de México. Por eso algunos lo habrán sentido en aquellas épocas de 2007. Yo en particular recuerdo que sí lo sentí obviamente y tenía mucho miedo. Y al siguiente día no tuve clases. No sé si tú, mi compañerito Jesus, tuviste clases. cuando en esas ocurren épocas. esos sismos del 2017, yo literalmente tenía la escuela a 2 cuadras de mi casa. O sea que sí tuvo clases en conclusión. Pero, o sea, aquí, en lo que es Ecatepec, bueno, no en Ecatepec, en San Cristóbal, no se sintió tanto, porque hagan de cuenta que yo estaba así en mi pupitre bien normal, ¿no? De la vida. Entonces, espérate. Ese fue en la noche. No, yo les estoy contando otro. O sea, ocurre, a ver, espera. haz un que estaba Paréntesis. desinformando. Entonces, pues empieza así, pero les juro que no se sintió nada. Nada más, haz de cuenta, fue así. Bueno, que tú no Y hayas ya. sentido y es otra cosa, porque sabemos que no es como que hayan sido de dos. Acuérdense que generalmente las alarmas y todo el sistema lo detecta arriba de 4 o 5. O sea, no crean que un temblor, porque luego aparece que tembló en Ajá, tal zona, porque pero luego, fue de 3. cuando O sea, pasa así que no. estás en tu casa, nada más ves el cuadrito moverse, pero pues no pasa nada. Como a las 3, ¿qué? Como a los 5 minutos suena la alarma, ¿no? Pero pues ya se informó, ya salió en las noticias que no fue nada de gravedad. Ahora sí voy con el de la noche. Por allá de esos años yo estaba bien. Bueno, literalmente me acababa de Ya, dormir, ¿no? señor, ya. Entonces, No pues, nos interesa. espérate, sí nos interesa. Entonces, pues empieza a mover mi cama así bien feo y yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Shrek? Entonces, pues voy con mi mamá y mi Pues- mamá es muy de que cuando pasan ese tipo de cosas, pues le da muy fuerte. Entonces, pues, cuando pasa eso, literalmente entra al cuarto de mi mamá y todo su ropero, toda su ropa, el sillón, la tele, todo se está moviendo, balanceando de un lado para otro. Entonces, pues me dice, no, híncate y ponte a rezar. Bueno, Con todo podríamos respeto decir, lo digo de que eso pasa porque por el miedo que espérate. sientes, ¿no? La Y a eso adrenalina. voy a mi punto. Hay personas como yo que pasa un sismo y tratan de mantener la calma, que no irrumpen a llorar o que no les da una crisis. Dicen, bueno, vamos a hacer lo posible y vamos a ayudar a quien sí les da. Cosa que puede haber gente como mi mamá, al contrario, que el más mínimo movimiento de la tierra les da el susto, el impacto, la adrenalina, el miedo de que esté temblando.
Entonces, pues son esas personas a las que debemos ayudar cuando ocurren ese tipo de situaciones. Pues es lo importante, ¿no? Mantener la calma. Y fíjense que lo peculiar en esas épocas fue ya dije mucho épocas, así como si de plano hubiera sido hace Nació en 70 los años. 1600. Fue que fue 12 días antes de 19. Y dirán, pues chido, ¿no? Qué bueno que fue 12 días antes. Pero eso es lo peculiar, ¿no? De que hubo dos temblores en septiembre, uno fue el 8, otro fue el 19, y ese del 19 se sintió más en estas zonas porque su epicentro fue en Puebla. Aunque mi compañerita aquí diga que él no sintió nada, que él es inmortal y todo, Yo, de hecho. el epicentro fue en Puebla. Y como sabrán también distintos edificios y lugares. De hecho hay una escuela muy conocida que se dio en las noticias, pero aquí en este podcast no nos queremos meter en propaganda política ni nada de O que eso, nos demanden. pero fue el colegio Repsamen. Como sabrán, pues ese sí sufrió daños en su estructura, incluso algunos lugares se derrumbaron por ese siniestro que Ujú. ocurrió. Y digamos que por la geografía y la forma La en posición la en que general. está construida la Ciudad de México, pues sí Está es bajo muy, un lago sí también, es muy, o aclarando. sea, bueno, yo no sé a quién se le ocurrió construir una ciudad arriba de un lago, pero pues, a alguien se le Sus ocurrió. poderosísimos Y ahorita- mayas, mexicas, ¿no? Sí, y mexicas. ahorita estamos sufriendo las transgresiones. Sí, de Y hecho la también, Ciudad de México se está hundiendo. por ejemplo, en esa época, en el del 7 de septiembre hubo 9.945 réplicas. Las dos más fuertes fueron el 8, y esa del 8 es peculiar porque esa ocurrió a las 12 de la noche, entre 12:10 y 12:20. Imagínense, unos minutos después de que fue el temblor. No te Porque habías como recordarán, recuperado y el ya temblor vuelve a fue temblar. a las 11:50, todas esas fueron de 6.1. Fíjate que por eso sale el famosísimo meme que mi cuñado comparte mucho. El decir, en septiembre se duerme, no te duermas en calzones con tenis y con un bolillo al lado. ¿Cómo? Miren, no le hagan caso, no durmió bien en No, la no noche, dormí bien. no durmió bien en la noche, ya está diciendo sus datos todos aleatorios. Bueno. Yo me acuerdo que después del sismo del 19, yo no tuve clases hasta octubre. Un saludo a toda mi primaria, si está viendo esto, y si no, pues ni modo, ¿no? Pero, chavales, Chavos y chavas. no, que no digamos chavos. O bueno, Bueno, gente apreciable del público, honorables, les queremos decir que pues, concientícense. Exacto, Ahí eso. está. Y no te lo tomen medidas. a broma como de que se Ajá. dice que en septiembre literalmente el mundo, no, que terremoto. Ah. No, es algo que se toma con seriedad. Si gracias a lo que sea, en estos últimos años no hemos tenido terremotos tan fuertes aquí o circundantes aquí, no podemos garantizar que este año tampoco tiemble fuerte Miren, o que no tiemble. Prevénganse porque pues generalmente ocurre de que... Sí, nadie te puede llegar y garantizar Ajá, no les podemos garantizar de que que llegar y decir, no va a haber un temblor. o va a Este temblar mes no va a mañana. temblar, o va a temblar mañana. Porque no depende de nadie, de nosotros, ni de Sino nadie que más. siempre mantengan las medidas. Por ejemplo, yo me acuerdo que hacían mucha publicidad, mucha propaganda de que utilizáramos pues mochilas donde guardáramos cosas importantes como lámparas, La mochila de vida. alimentos no perecederos, nuestros documentos incluso, importantes, copias. O sea, y háganlo. pasaportes, Yo sé todo que eso. a lo mejor dirán, ay, pues ¿para qué? Si no es como que tiemble cada No te semana. quita ni 5 minutos y puedes salvar la vida tuya, la de tus familiares y recobrar Siempre la misma. hagan simulacros en sus casas, prevénganse. O sea, creo que dirán, estoy en mi casa, me salgo al patio, pero en esos momentos es cuando se nos olvida cómo actuar, cómo O hacer cuando las cosas. tiemble simplemente digan, familia, vamos a salir. O sea, no hay problema. Vamos a agarrar un ratito la casa hasta que nos informemos bien qué pasa. Miren, y aunque mi compañerito diga que los de Oaxaca no nos afectan, sí nos afectan, porque Bueno, nos afectan poquito. Afectan, bueno, no le hagan caso, porque tenemos casos de los que han tenido epicentro en Pinotepa Nacional y en distintos municipios de Oaxaca, donde sí terminan afectando a la Ciudad de México. Generalmente en las zonas del centro-sur de México, cuando hay un temblor, es cuando nos termina afectando a nosotros también. Y dirán, no, es que no más en las noticias dicen la Ciudad de México. Sí, pero aunque sea aquí los amigos de Catepec y de otros municipios aledaños, recuerden que somos de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Riesgo. O sea que también indirectamente formamos parte de la Ciudad de México y también nos afectan este tipo de siniestros. Y hay infinidad de siniestros que nos pueden ocurrir, desde inundaciones,
desde, pues, vaya, varios sucesos naturales que no están en nuestras manos controlarlos, pero sí prevenirlos y tener una buena forma de actuar frente a eso. Pues ya, creo que les dio toda la conclusión. Así Pues que sí, cuídense mucho, cuídense. recuerden, no es algo que tenga la culpa o algo que diga, no, fue el gobierno, no, nada de eso. Ni nada de risa. No depende de nosotros. Puede llegar que en algún momento digamos, va a temblar, jaja. Pero no, en su momento, si llega a pasar o en un simulacro, tener la seriedad. Y si no es por ti, son es por personas que sí les puede llegar a pasar algo por un sismo, Háganlo que por pierden todos. su casa, que pierden su trabajo. Y como conclusión última, darles que ya la Ciudad de México y el Estado está empezando a construir edificios que ya pueden soportar temblores de mayor Pero de todas magnitud. maneras, chavos. Voy a tomar como ejemplo la Torre Latino, que fue la torre que en todos los sismos nunca se cayó. Y ¿saben qué? No es porque la obra de Dios bendijo esa torre, ¿no? Ni nada de eso. Es porque fue una torre muy bien construida, muy bien diseñada, que ahora se están diseñando lo mismo para edificios y Bueno, algunas pero miren, casas. no nos vamos a andar metiendo en temas de arquitectura y construcción. Eso ya porque será después. Eso ya será muy pronto después. Sino que ahorita pues nada más queremos el tema de concientizarnos y hablar y recordar un poco. Así que cuéntenos ustedes también cómo vivieron esas dos épocas En la cajita de sismos. comentarios. En la cajita de comentarios cuéntenos, porque pues ya les dijimos nosotros, tuvimos miedo. Yo en lo particular dejé de tener clases como un mes hasta octubre. Pero Así bueno, que, pues queremos saber también ustedes cómo vivieron esa época de simulacros. Así que bueno. pues por hoy sería todo. recuerden Un que este es gustazo. un podcast por Y para Correcaminos, Somos la recuerden, Pane Risa. y recuerden seguirnos en todas nuestras redes y pues seguir escuchando esto. Por Recuerden favor. que nos pueden escuchar en Spotify y en YouTube. Y si se van a YouTube nos van a ver las caras. Así que fue un gusto haber estado otra vez con ustedes. Nosotros Sigan somos la esperando Pane Risa. nuestros más episodios. Ya vamos a volver a la constancia. Ya, perdónenme, es que Y se miren, me durmió. Como saben, septiembre es un mes lleno de pues, muchas Cosas. cosas, desde cosas patrias, temblores, bla, bla, bla. Así que disfruten, prevénganse y cuídense. Esto Hasta fue luego. La Pane Risa. Donde Adiós. damos más pena que risa. Se cuidan.